Imagínate ser un joven de tan solamente 17 años y que seas vendido como esclavo por tus propios hermanos. Sí, así mismo, por tus propios hermanos. Esta es la historia de José, un joven que fue vendido a Egipto como un esclavo por sus propios hermanos. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Y es una de las más antiguas cosas que impulsa al ser humano para hacer tales cosas contra su propia sangre: la envidia y los celos. ¿Te suena familiar? La envidia y los celos han hecho cosas tan horribles, tan desagradables hacia otras personas, que han herido profundamente, han destruido vidas. Y esta es la historia de José, que fue vendido como un esclavo a sus 17 años por sus propios hermanos, por la envidia y por los celos que sentían hacia su vida, porque él contaba los sueños que Dios le daba y porque su padre tenía un favoritismo hacia él. José fue vendido como un esclavo a Egipto. Los ismaelitas lo vendieron a un señor que se llamaba Potifar. Potifar era un hombre muy importante en Egipto. Era capitán de la guardia de Faraón. Potifar compró a José y lo llevó a su casa, y José comienza a trabajar en la casa de Potifar como un siervo, como un esclavo. Pero había una diferencia en él. Lo que dice la Biblia: aquellos que andan con Dios, hay una diferencia. Los que andan con Dios, los que sirven a Dios, son diferenciados de aquellos que no sirven a Dios. Y José, en todo lo que hacía, era prosperado. En todo lo que ponía su mano, todo prosperaba. En todas las áreas que él trabajaba, todo era prosperado. Y Dios inclinó gracia en el corazón de Potifar, inclinó gracia hacia la vida de José, y Potifar comenzó a darle todo el cargo de la casa a José, siendo él un esclavo, porque esta es la diferencia de los que sirven a Dios. Entonces José comienza a ser prosperado en todo lo que hacía, porque la mano de Jehová estaba con él. Y Potifar no se preocupaba en absolutamente nada, ni de las administraciones, ni en nada de su casa, porque José cuidaba de todo. De lo único que Potifar se preocupaba es en comer. Pero Potifar le entregó toda la autoridad de su casa y de todas sus pertenencias, pero solo una cosa no le entregó: su esposa, su mujer. Y esta mujer, con el pasar de los años, no sabemos con exactitud cuántos años más o menos pasaron, pero esta mujer comienza a enamorarse de José. Comienza a echarle su vista a José. ¿Por qué? Porque José era de semblante hermoso. Era un hombre, se había convertido en un hombre hermoso. Y esta mujer comienza a mirarle a José y le desea y le pide que tenga relaciones con José. Pero José, con el temor al Señor, le dice: el Señor, tu marido, me ha entregado absolutamente todo lo que está en esta casa, me ha entregado todo en mis manos, pero menos a ti. ¿Y cómo yo voy a pecar contra Dios de esa manera? Entonces José rechazó a esta mujer, venciendo la tentación carnal que se le había impuesto. Él venció esta tentación tan grande, y dice la palabra de Dios que esta mujer todos los días le decía la misma cosa, hasta que un día esta mujer lo llamó nuevamente y no había nadie, absolutamente nadie en la casa. Y yo pienso, la Biblia no dice, que esta mujer había planeado con exactitud todo lo que quería hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que esta mujer lo llama y quiere tener relaciones nuevamente con él. Y le dice: duerme conmigo. Pero José le dijo que no. Entonces ella quiso forzarlo a estar con él, y José corrió y huyó, dejando su prenda en sus manos. Cuando ella se dio cuenta de que no consiguió absolutamente nada, de que no consiguió que José se acostara con ella
comenzó a llamarle a todos los que trabajaban en su casa y les dijo que José intentó violarla. Exactamente. Ella dijo esa historia, ella inventó esa historia de que José intentó violarla y que ella comenzó a gritar, y al darse cuenta José que ella estaba gritando demasiado, dejó su prenda y huyó. Y cuando llegó su marido, le contó la misma historia. Y Potifar, lleno de furia, obviamente, con tremenda historia, ¿verdad? Quiso proteger a su mujer, manda a José en la cárcel. Esta es una historia en donde vemos la fidelidad de José, en donde vemos una injusticia reinando, en donde vemos que José, a pesar de que tenía la oportunidad de acostarse con una mujer, y creo yo que no sería una mujer fea, sino que una mujer linda, porque las egipcias, porque eran muy bien cuidadas, eran hermosas. José tenía todo a su disposición. Si quería meterse con esta mujer, él tenía todas las posibilidades del mundo. ¿Por qué? Porque aparte de que sea una mujer atractiva, también era una mujer que estaba encantada por él, que estaba enamorada de él y que por sobre todo quería tener relaciones sexuales con él. Pero José dijo no, yo tengo que serle fiel a mi Dios. ¿Cómo yo voy a pecar contra mi Dios de tal manera? ¿Y cómo yo voy a fallar con mi Señor que me ha dado esta oportunidad laboral? Si viviéramos, si José fuera de esta época, hasta parecería chiste lo que él dice. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados con la inmoralidad sexual. La fornicación ya no es pecado para las personas, pero la fornicación sigue siendo pecado para Dios, sigue siendo pecado bíblicamente. Y José prefirió honrar a Dios con su temor, con su respeto, con su fidelidad, antes de que ceder a la tentación. José prefirió amar a Dios sobre todas las cosas antes de que ceder a su carne, porque esta mujer todos los días le incomodaba, y de una u otra manera como hombre seguro se sentía tentado y atraído por esta hermosa mujer, pero él decidió honrar a Dios ante que sus debilidades, ante que a su propia carne. Y eso es lo que debemos de aprender de esta historia. En un mundo lleno de inmoralidades sexuales, que vengamos a ser vencedores sobre nuestra carne. En un mundo lleno de inmoralidad sexual, que seamos victoriosos sobre la fornicación, sobre el adulterio, sobre la glutonería, sobre la envidia, sobre los celos, sobre la maldad, sobre el rencor, sobre el chisme, tantas cosas que vienen para apartarnos de Dios. Y cuando miramos la historia de José, vemos que Dios lo ha honrado, lo ha colocado como el gobernador de Egipto, porque honrar a Dios también Él nos honra a nosotros. Que Dios te bendiga.